Entiendo que sí, no sé, Ah, ahí está. ahí está. Listo, listo. No, por las dos, capaz. No, no, ya lo había habilitado, pero estaba esperando que él ponga para grabar. Yo cada vez que entra yo lo habilito directamente, así que no te preocupes. Las notas del primer parcial sería el jueves, sí. Sí, todavía no las terminé de corregir los parciales. Son un montón, eran 76 parciales, así que, y estoy yo solo. Así que empecé a corregir el viernes y todavía sigo corrigiendo. El jueves les digo las notas. Bien, vamos a empezar con servicio público, ¿sí? Primero vamos a hablar de las nociones. Estas nociones tienen que ver con cómo fue evolucionando hasta llegar a la definición que hoy en día vamos a dar de servicio público, ¿sí? ¿Cómo fue evolucionando la definición? Hay una primera noción amplia, ¿sí? Que consideraba que servicio público era toda la actividad del Estado, es decir, toda la actividad que desarrollaba el Estado se consideraba como servicio público. Toda la actividad que se desarrollaba dentro del Estado era considerada servicio público. Pero obviamente esto no es así, con lo cual, a medida que fue pasando el tiempo, surgió una segunda noción, ¿sí? Un poco más restringida, que habla sobre servicio público, diciendo que en realidad no es toda la actividad del Estado, sino que es toda la actividad de la administración pública, ¿sí? O sea, ya saca de la esfera del Estado lo que sería a las empresas del Estado, ¿sí? O sea, saca del ámbito del servicio público a lo que serían las empresas del Estado, ¿sí? Porque ahí, obviamente, el Estado tiene participación en empresas, o mismo son empresas privadas, donde el Estado tiene o puede llegar a tener la mayoría accionaria, ¿sí? Entonces surge una tercera noción, ¿sí? Como esta segunda noción también es un poco amplia, surge una tercera noción aún más restrictiva que la segunda, diciendo que servicio público, que se consideraba como servicio público, aparte de la actividad de la administración pública, ¿sí? Y de esta noción surgen dos teorías, la teoría orgánica y la teoría funcional. ¿Qué dice cada una de estas teorías? La teoría orgánica considera a algunos órganos de la administración pública como servicio público en sí mismo, ¿sí? Es decir, iguala el servicio público al órgano. Por ejemplo, un hospital, ¿sí? Para esta teoría orgánica, un hospital o todas las actividades que se desarrollan dentro de un hospital se considerarían servicio público. Pero ¿qué sucede? Que hay actividades dentro del hospital que no son servicio público o no pueden ser considerados servicio público, ¿sí? Porque pueden desarrollarlos terceros, ¿sí? Esas actividades. Sí, ahora vamos de nuevo, igual no te preocupes. Entonces surge la teoría funcional. Y en este caso, por ejemplo, a lo que voy es, la teoría orgánica, por ejemplo, dice que todas las actividades que se desarrollan dentro de un hospital es servicio público, incluyendo, por ejemplo, un buffet, ¿sí? Un buffet de un hospital sería considerado como servicio público según esta teoría orgánica. Pero ¿qué pasa? El buffet no necesariamente es un servicio público, ¿sí? Dentro del hospital, sino que
es una actividad que está si bien está dentro del hospital, o sea, se desarrolla dentro del hospital, no necesariamente es o se puede considerar servicio público. Con lo cual surge la teoría funcional, diciendo que en realidad el servicio público es aquel que tiene que ver con la función que desempeña en este caso el hospital, ¿sí? ¿Cuál es la función principal del hospital? La de brindar salud. Entonces, según la teoría funcional, el servicio público en sí mismo, para en este caso el ejemplo del hospital, sería brindar salud. Todas las actividades conexas, ¿sí? Es decir, todas las actividades que se pueden desarrollar dentro del hospital que no sean consideradas o que no tengan que ver con la salud, no son parte de lo que sería el servicio público, ¿sí? Vamos de nuevo entonces. La primera noción dijimos que era una noción amplia que consideraba servicio público a toda la actividad del Estado. Como esto es muy abarcativo, surge una segunda noción un poco más restringida diciendo que servicio público es toda la actividad de la administración pública, ¿sí? En este caso, se excluye a las empresas del Estado, ¿sí? Porque son privadas en principio, ¿sí? Más allá de que sean del Estado, son privadas. Y como esto sigue siendo más abarcativo, surge una tercera noción más restrictiva diciendo que el servicio público es parte de la actividad de la administración pública. Con esto surge primero la teoría orgánica, diciendo que se considera servicio público al órgano en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, un hospital. Un hospital sería un ente, un órgano, donde se desarrollan determinadas actividades, ¿sí? Dentro de este órgano, dentro de este hospital, tenemos por un lado lo que sería la actividad principal, que sería la de brindar salud, ¿sí? Atención médica. Y por el otro tenemos otros servicios, ¿sí? U otras actividades que se desarrollan dentro del hospital, como por ejemplo, podría ser una cafetería, un buffet, etc. ¿Sí? Un kiosco. ¿Qué pasa? Hay determinados autores que criticaban esto, diciendo cómo puede ser que se considere servicio público, por ejemplo, a una cafetería, porque no es la actividad principal, ¿sí? Del hospital, sino que la actividad principal del hospital sería la de brindar salud, ¿sí? Atención médica. Con lo cual surge la teoría funcional, diciendo que servicio público en realidad es la función que desempeña, ¿sí? La función principal que desempeña o que desarrolla dentro de ese órgano. En este caso sería dentro del hospital. La teoría funcional dice que el servicio público es la de brindar atención médica. Todos las actividades que se desarrollen dentro del hospital que no tengan que ver con la salud no se pueden considerar servicio público, ¿sí? Y con esto llegamos a la definición que vamos a dar de servicio público y que generalmente la tomamos, generalmente no, seguro la tomamos en el parcial. Y dice que servicio público es la actividad material, técnica y concreta de titularidad del Estado ejercida por este o a través de terceros con el fin de satisfacer necesidades colectivas y públicas y en definitiva atender el bienestar general. Repito, servicio público
es la actividad material, técnica y concreta de titularidad del Estado ejercida por este o a través de terceros con el fin de satisfacer necesidades colectivas y públicas y, en definitiva, atender el bienestar general. Profe, de satisfacer necesidades Colectivas y públicas y, en definitiva, atender el bienestar general. Gracias. No hay por qué. Y de esta definición vamos a ver cuáles son los elementos, ¿sí? Vamos a un segundo subtítulo que serían elementos, que son los que aparecen ahí en la pantalla. Tenemos en primer lugar el elemento subjetivo, donde va a existir un sujeto titular y un sujeto prestador. Tenemos un segundo elemento que es el elemento objetivo. Y por último tenemos el elemento finalista, que se puede dividir en un fin inmediato o en un fin mediato. Esto también puede ser una pregunta de parcial, ¿sí? Los elementos del servicio público. Vamos a empezar primero con el elemento subjetivo. Y acá tenemos que decir o recordar que el titular del servicio público es siempre el Estado, ¿sí? El titular del servicio público siempre va a ser el Estado, ya sea el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. Nunca un particular puede ser el titular de un servicio público. Lo que puede suceder es que el Estado delegue en un particular la prestación del servicio público, ¿sí? Con lo cual, en este caso va a aparecer la figura del sujeto prestador, que puede ser el Estado mismo o un tercero, ¿sí? Es decir, un particular. Esta delegación que hace el Estado a un particular se va a realizar a través de un contrato de concesión de servicios públicos. ¿Se entiende? ¿O quieren que lo repitamos? Acuérdense, el titular del servicio público es siempre el Estado, ¿sí? El sujeto titular siempre va a ser el Estado. Ahora bien, el sujeto prestador puede ser o el Estado, por motus propio, o delegar esa prestación en un tercero, ¿sí? Cuando delega la prestación en un tercero, lo va a hacer a través de un contrato de concesión de servicios públicos, ¿sí?
Eso ya lo vimos, ¿sí? Lo vimos contratos administrativos. Disculpen, pero yo silencio para que no haya ruido, ¿sí? Hay cosas, si quieren hacer alguna pregunta, no hay problema, habilitan el micrófono o me escriben al chat, no hay problema. Bien. Vamos ahora con el elemento objetivo. En este caso, el elemento objetivo es la prestación en sí misma. Es decir, es la actividad que se considera como servicio público. Cuando dimos la definición, dijimos que servicio público era la actividad material, técnica y concreta, ¿sí? ¿Por qué? Es la actividad material y concreta. Sí, Luis, vamos de nuevo. Vamos con el elemento objetivo. Dijimos que el elemento objetivo es la prestación en sí misma, es decir, la actividad que se considera como servicio público. Cuando dimos la definición de servicio público, dijimos que era la actividad material, técnica y concreta. ¿Por qué decimos que es material, técnica y concreta? Bien, es material y concreta porque se puede percibir a través de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, la luz, yo la puedo ver, ¿sí? Puedo sentir si no hay luz, que no me va a andar, obviamente, no me va a prender la lamparita. En invierno quizás no pueda prender una estufa eléctrica, en verano no voy a poder prender el aire acondicionado, etcétera, ¿sí? Lo puedo percibir a través de los sentidos. Y por otra parte decimos que es técnica porque quien presta ese servicio público debe tener conocimientos bastante amplios de cómo llevar a cabo ese servicio público, ¿sí? Cómo llevar a cabo o cómo llevar adelante la prestación de ese servicio público. Y obviamente ese conocimiento abarca todos los detalles, hasta el más mínimo detalle, de la prestación de ese servicio público. Igualmente, existen ciertos servicios públicos que no requieren de demasiado tecnicismo en cabeza del prestador, sino que más bien necesitan de una buena organización o de una buena planificación de cómo se va a prestar ese servicio público. Por ejemplo, lo que podríamos decir es el barrido de las calles, es decir, el servicio de limpieza de las calles, o la recolección de residuos. En este caso, un recolector de residuos no necesita tener un máster en economía para poder desarrollar la actividad, ¿sí? Cualquiera puede ser recolector de residuos.
Lo que hace falta en esta actividad es una buena organización. Es decir, que se armen de acuerdo a la cantidad de camiones y obviamente a la cantidad de personal con el que cuenta la empresa para poder desarrollar la actividad, tiene que ir armando cuadrillas, ¿sí? Es decir, cada camión va a tener un recorrido. Generalmente, el recolector que pasa por la puerta de su casa es siempre el mismo, ¿sí? Salvo, bueno, que haya algún cambio en la empresa, pero generalmente es el mismo. ¿Se entiende lo que tiene que ver con el elemento objetivo? Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosita me paran y lo repetimos, ¿sí? No hay problema. Y el tercer elemento es el elemento finalista. Y en este caso, tenemos que decir que el elemento finalista tiene que ver con hacia dónde se dirige el servicio público. Hacia dónde está dirigido el servicio público. En este caso vamos a tener un fin inmediato y un fin mediato. El fin inmediato es el fin de corto plazo. Es decir, la satisfacción de necesidades colectivas y públicas. Ese sería el fin inmediato, es decir, el fin o el objetivo de corto plazo. Y después tenemos el fin mediato, que sería el objetivo de largo plazo. Y obviamente el objetivo de largo plazo sería el bienestar general. Y con esto, si ustedes relacionan los elementos con la definición que dimos hace un ratito, podemos decir o podemos clasificar o relacionar, mejor dicho, la definición de la siguiente manera. Cuando decimos que es servicio público, es la actividad material, técnica y concreta, estamos hablando del elemento objetivo. De titularidad del Estado, en este caso, estamos hablando del sujeto titular. Elemento subjetivo, sujeto titular. Ejercida por este o a través de terceros, es el elemento subjetivo, que es el sujeto prestador. Con el fin de satisfacer necesidades colectivas y públicas, es el fin inmediato, y en definitiva, atender el bienestar general es el fin mediato, es decir, el fin de largo plazo. Esto anótenlo porque generalmente lo preguntamos en el parcial, ¿sí? Bien. ¿Puede repetir? Sí, cómo no. Vamos de nuevo. Vamos a relacionar los distintos elementos que acabamos de ver con la definición. La definición decía que servicio público es toda la actividad material, técnica y concreta
Eso sería el elemento objetivo, ¿sí?, de titularidad del Estado. Eso sería el elemento subjetivo, el sujeto titular. Prestada por este o a través de terceros, sería el elemento subjetivo, el sujeto prestador. Para satisfacer necesidades colectivas y públicas, eso sería el elemento finalista, que es el fin inmediato, es decir, el de corto plazo. Y en definitiva, atender el bienestar general. Eso sería el elemento finalista, que es el fin mediato, el fin de largo plazo. Bien. Ahora vamos a ver otro tema dentro de su servicio público que tiene que ver con los caracteres jurídicos de los servicios públicos. Caracteres jurídicos de los servicios públicos. Bien. Los caracteres jurídicos son los que les acabo de anotar ahí en pantalla. Continuidad, regularidad, igualdad y obligatoriedad. Continuidad, regularidad, generalidad, igualdad y obligatoriedad. Nosotros siempre damos una regla mnemotécnica, que sería la primera sílaba de cada una de las palabras, que es corregeio, ¿sí?, para que se acuerden para el parcial. O crigo. Bueno, sí, como quieran ustedes. Nosotros damos corregeio. Después si ustedes lo quieren poner o crigo o corregeio. Mientras se acuerden mientras se acuerden los caracteres jurídicos, empleen la regla mnemotécnica que a ustedes les sea más conveniente. Nosotros damos esta, generalmente. Bien. Vamos a ver si podemos dar por lo menos la primera o las primeras dos, ¿sí?, antes de que se acabe el Zoom. Vamos con con el primer carácter jurídico, que es la continuidad. Y en este caso, la continuidad tiene que ver con que el servicio público debe ser prestado de manera permanente de acuerdo a las características puntuales de la prestación. Y en caso de que se produzca alguna interrupción, es decir, una interrupción imprevista, ¿sí?,
se debe tener la prevención para que dicha interrupción sea lo más breve posible y no perjudique demasiado a los usuarios. Vamos de nuevo. El servicio público debe ser prestado de manera permanente de acuerdo a las características puntuales de la prestación. Pero en caso de producirse alguna interrupción imprevista, el prestador debe arbitrar los medios para que esa interrupción sea lo más breve posible y de esa manera no perjudicar demasiado a los usuarios. Cuando dijimos o hablamos de características propias de la prestación, hablamos básicamente de que existen ciertas actividades o ciertos servicios públicos que por su modalidad